Hoy hablaremos sobre la yardiasis. Mi nombre es Ailín Cabrera y pertenezco a Socienusap. La yardiasis principalmente es una infección intestinal causada por un protozoo llamado Yardia lamblia o también conocido como Yardia intestinalis o Yardia duodenalis. Principalmente por su alta prevalencia y patogenicidad lo podemos encontrar en los niños, pero cabe recalcar que se encuentra tanto en humanos como en animales. Dentro de las generalidades de esta yardia es que la yardia es un género de protozoo flagelado que incluye varias especies entre sí, pero la más comúnmente asociada a infecciones intestinales es la Yardia lamblia, o sea, la que estudiaremos hoy. Bueno, dentro de su morfología podemos encontrar dos formas, la forma activa y la forma inactiva. En la forma activa está presente lo que es el trofozoito y en la forma inactiva el quiste. El trofozoito, bueno, tiene una forma de pera con dos núcleos grandes y cuatro pares de flagelos que le permiten la movilización. Se adhiere a la mucosa del intestino delgado donde causa la infección. Y el quiste es la forma infectante, ovalada y resistente a condiciones ambientales adversas. Los quistes se liberan con las heces de una persona o algún animal infectado y bueno, puede sobrevivir por largos periodos en agua o en alimentos contaminados. Dentro de su epidemiología, en el aspecto de la distribución geográfica, la yardiasis se encuentra en todo el mundo, o sea, es cosmopolita, pero es más prevalente en regiones con malas condiciones sanitarias, donde, por ejemplo, el acceso al agua es muy limitado. Las áreas rurales, como por ejemplo las comunidades con poca infraestructura de saneamiento y los países en desarrollo, muestran tasas más altas de esta infección. En los países desarrollados, aunque es menos común, la yardiasis sigue siendo un problema, porque, bueno, especialmente lo podemos encontrar en las guarderías, en los viajeros internacionales y, bueno, en comunidades con fuentes de agua contaminada. De acuerdo a sus formas de desarrollo, bueno, puede ser endémica o epidémica. Endémica porque principalmente va a afectar principalmente a los niños con frecuentes reinfecciones o epidémicas con brotes en comunidades cerradas, ¿no? Afecta a viajeros en zonas endémicas y, bueno, principalmente del 2 al 3% en las conocidas diarreas del viajero. El mecanismo de infección, como mencioné, es la ingestión de quistes, que es lo más común, o los trofozoitos. 10 quistes viables pueden causar síntomas. En las vías de transmisión, bueno, conocemos la vía fecal-oral, o que es la directa, la más común, que es el contacto con personas o animales infectados. La fecal-oral indirecta, que es el consumo de agua o alimentos contaminados que causa brotes epidémicos. También aquí está presente la vida sexual, principalmente en la población homosexual. Y bueno, los reservorios pueden ser los humanos, los animales, los mamíferos. En los humanos, aquí están los enfermos o los portadores asintomáticos. En los animales, bueno, domésticos, tenemos a los perros, a los gatos, a los pájaros, caballos, etc. Y bueno, dentro de los mamíferos tenemos a los salvajes y a las aves. La transmisión zoonótica postula a lo que son los animales domésticos y selváticos que actúan, como mencioné, como reservorio. Y bueno, su clasificación es considerada como una zoantroponosis, quiere decir que es una enfermedad que afecta tanto a animales como a humanos. Bueno, de acuerdo a los factores de riesgo, pueden ser muy variables y bueno, dependen del comportamiento, de las condiciones higiénicas o las prácticas de saneamiento, ¿no? De acuerdo a lo que es las condiciones sanitarias deficientes, acá entra a tallar la falta de acceso a agua potable. Bueno, principalmente en las áreas donde las fuentes de agua no son tratadas adecuadamente, existe un alto riesgo de que el agua esté contaminada con quistes de Yardia.
La falta de sistemas de purificación, por ejemplo, como la filtración o la cloración, aumenta mucho más esta probabilidad. También encontramos los sistemas de alcantarillado inadecuados. Bueno, en muchas regiones las aguas residuales no son gestionadas de manera efectiva, lo que lleva a contaminación de fuentes de agua subterráneas y superficiales con heces humanas que, bueno, pueden contener estos quistes de llave. Y por último, la disposición inadecuada de excretas. O sea, en comunidades donde las heces humanos no se eliminan correctamente, ya sea, por ejemplo, a través de las letrinas abiertas o la defecación al aire libre, existe un mayor riesgo de que estos quistes de giardia lleguen al agua potable o a los alimentos. Como segundo factor de riesgo tenemos a la higiene personal inadecuada. Aquí, bueno, encontramos el lavado de manos. Este lavado de manos suele ser insuficiente, ¿ok? Por ejemplo, después de usar el baño, cambiar pañales o antes de preparar o consumir alimentos, ya que puede facilitar la transmisión fecal-oral. Los quistes pueden adherirse a las manos y luego ser ingeridos accidentalmente. Y bueno, el manejo de los alimentos contaminados, principalmente con las manos sucias o bueno, en un entorno que se manipulen sin una higiene adecuada, aumenta el riesgo, ¿no? Los quistes pueden transferirse a los alimentos que luego se consumen sin cocción, manteniendo su capacidad infectante. Luego tenemos los viajes a zonas endémicas. Aquí principalmente es la exposición a fuentes de agua contaminada. Los viajeros a áreas endémicas de giardiasis, como ciertas regiones de América Latina, África, Asia o Europa del Este, están en riesgo si consumen agua no tratada o contaminada, como por ejemplo la de los grifos, la de los ríos, lagos o incluso hielo hecho con agua no segura. También el consumo de alimentos locales en zonas endémicas, los alimentos como por ejemplo las frutas y verduras crudas pueden haber sido lavados con agua contaminada. Y bueno, los viajeros que no toman precauciones adicionales, como por ejemplo pelar la fruta o evitar ensaladas, corren un riesgo mucho mayor de infectarse. Y bueno, tenemos también las relaciones sexuales de riesgo. Estas relaciones sexuales son las personas que tienen el contacto íntimo frecuente con individuos infectados, particularmente en comunidades LGBT, ¿no? Y bueno, pueden estar en mayor riesgo de infección. Luego tenemos el consumo de alimentos contaminados, como ya mencioné, frutas o verduras crudas o los lácteos no pasteurizados. Aquí principalmente es menos común, como por ejemplo la leche u otros productos lácteos, si los si los animales son los que tienen la infección. Y bueno, los alimentos preparados sin medidas de higiene, como ya mencioné, esto particularmente es muy riesgoso en entornos de venta de comida callejera o mercados de zonas endémicas, ¿no? Y bueno, hay que profundizar con el contacto cercano con personas infectadas, por ejemplo, en el entorno doméstico, que es vivir con una persona infectada con Giardia, claramente va a aumentar el riesgo de transmisión, especialmente si no se siguen las prácticas estrictas de higiene, como por ejemplo el compartir baños, utensilios o incluso el contacto cercano puede resultar en la transmisión. Como mencioné también las guarderías y las escuelas, los niños pequeños, especialmente los que asisten a estas guarderías, son muchísimo más vulnerables debido a que comparten juguetes, utensilios y tienen menos control sobre sus prácticas de higiene. ¿Ok? También los centros de cuidado a largo plazo, o sea, los residentes de hogares de ancianos, o sea, los asilos o centros de cuidado a largo plazo pueden estar en riesgo debido a la proximidad y el contacto diario con otras personas, especialmente si hay brotes dentro de la instalación. Hablando sobre los signos y síntomas, hay que tener en cuenta que la más frecuente es la diarrea. La diarrea suele ser acuosa y fétida y a veces intermitente, ¿ok? Como dije, es el síntoma más común y en algunos casos puede durar varias semanas.
También dentro de la diarrea podemos encontrar la esteatorrea. Las heces pueden ser grasosas o malolientes debido a la mala absorción de las grasas y la presencia de grasas en las heces puede hacer que éstas floten. El dolor abdominal. Principalmente, tenemos dos tipos de dolor, el dolor tipo cólico. Aquí, es frecuente y suele localizarse en la región epigástrica o en el abdomen inferior. Y la distensión abdominal. Esta es una sensación de hinchazón o plenitud en el abdomen que puede acompañarse de gases. Las náuseas y los vómitos son comunes y pueden ser leves o intensas. Los vómitos son menos frecuentes, pero pueden ocurrir especialmente en casos mucho más graves. La pérdida de peso. La pérdida de peso puede ser significativa, especialmente en infecciones muy prolongadas, debido a la diarrea crónica, la mala absorción de nutrientes y claramente la disminución del apetito. El paciente también puede presentar fatiga y debilidad. La deshidratación y la mala absorción de nutrientes puede llevar a una sensación general de cansancio o debilidad. Como mencioné, las flatulencias es la acumulación de gases, que es también muy común y a menudo puede estar acompañado de eructos o malestar abdominal. El malestar general, es característico también, puede incluir el dolor de cabeza, fiebre baja, escalofríos, aunque estos síntomas no son tan comunes como los gastrointestinales. Y hay síntomas asintomáticos. Algunas personas pueden estar infectadas con la giardia y no presentar síntomas evidentes. Sin embargo, estas personas pueden transmitir el parásito a otros. Hay otros síntomas que son menos comunes, como por ejemplo la irritabilidad. En los niños, la irritabilidad puede ser un signo de malestar causado por esta infección, ¿no? O la anemia, en casos raros y prolongados puede desarrollarse anemia debido a la mala absorción de nutrientes, ¿no? En casos mucho más crónicos. Y la deshidratación, que sí, la diarrea es severa y no se va a tratar adecuadamente, puede llevar a la deshidratación, que es particularmente peligrosa tanto en los niños y en ancianos, ¿no? En poblaciones vulnerables. La fisiopatología de la giardiasis se centra en cómo la Giardia lamblia causa daño en el intestino delgado y altera la función gastrointestinal. Primero contamos con lo que es la ingestión de los quistes. Aquí tenemos la transmisión y la excistación. Dentro de esta transmisión, la infección comienza cuando una persona ingiere el quiste de giardia a través de agua o alimentos contaminados o por contacto con superficies contaminadas. Y la excistación es cuando al llegar al estómago los quistes se desintegran en el ambiente ácido del estómago, liberando los trofozoitos de forma mucho más activa. Posteriormente tenemos a la multiplicación y a la adhesión. La adhesión son los trofozoitos que se desplazan hacia el intestino delgado, donde se adhiere a la mucosa intestinal, utilizando una estructura llamada disco adhesivo. Este disco se encuentra en la superficie ventral del trofozoito y se adhiere a las células epiteliales del intestino. Y la multiplicación, son los trofozoitos que se multiplican asexualmente por fisión binaria en la luz del intestino. Luego tenemos la interferencia con la absorción, principalmente es daño a la mucosa intestinal, ya que la adhesión causada por los trofozoitos a la mucosa intestinal y la liberación de toxinas dañan a las células epiteliales del intestino delgado y por ende altera la integridad de la barrera intestinal y causa la inflamación local, ¿no? Y la mala absorción de nutrientes es la inflamación y el daño de las células epiteliales que principalmente reducen la capacidad del intestino para poder absorber nutrientes y el agua, resultando en los síntomas ya mencionados anteriormente. La secreción de quistes, o sea, la encistación, principalmente es en la parte final de lo que es el intestino delgado. Los trofozoitos pueden transformarse nuevamente en quistes y estos quistes son excretados con las heces, lo que va a permitir que el parásito se disemine a través de las heces contaminadas y así continúa el ciclo de la infección. Luego la respuesta inmune, la inflamación local, la presencia de la giardia y el daño a la mucosa provocan una respuesta inflamatoria
y se generan toda esa serie de síntomas mencionados. ¿Ok? Posteriormente tenemos complicaciones que, bueno, se pueden encontrar dentro de la infección por la Giardia, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de la mala absorción, también tenemos el retraso de crecimiento, deshidratación. El síndrome de la mala absorción es lo más común, ya que una infección prolongada de esta enfermedad puede llevar a deficiencias nutricionales debido a una mala absorción crónica de nutrientes. La prevención de la yardiasis se centra principalmente en reducir el riesgo de exposición a la yardia y claramente minimizar la propagación de la infección. Tenemos la desinfección de alimentos, servicios públicos adecuados, buenos hábitos de higiene, filtrar, hervir, purificar el agua. Sabemos que hervir el agua durante al menos un minuto mata los quistes de Giardia, y esto es especialmente importante en áreas donde el agua no es tratada en situaciones de emergencia, ¿no? También su filtración, bueno, usar filtros de agua que estén certificados para poder eliminar quistes. Bueno, y en la coloración o en la cloración, aunque la cloración puede no ser completamente efectiva contra la Giardia, es una medida adicional que puede ayudar a disminuir el riesgo, ¿no? También la higiene personal, como mencioné, el lavado de manos, la higiene de la cocina, principalmente aquí está lo que es la desinfección de los alimentos, lavar bien los utensilios, superficiales y bueno, las manos claramente después de manipular alimentos crudos. Y el manejo seguro de alimentos, aquí lavar frutas, verduras, cocinar muy bien los alimentos, ya que a temperaturas adecuadas pueden matar los posibles patógenos, incluyendo a la Giardia. También evitar beber agua de fuentes no tratadas, no confiables, en zonas con alto riesgo de yardiasis. Y bueno, uso de agua embotellada, por ejemplo, cuando viajes a áreas endémicas o en caso de dudas sobre la calidad del agua, utilizar agua embotellada de fuentes confiables, ¿no? También la higiene en entornos comunitarios, como mencioné, el control de las guarderías o la educación sobre la higiene. Hay que educar principalmente a las personas sobre la importancia del lavado de manos, sobre estas prácticas, ¿no? De manejo seguro de alimentos para la prevención de la propagación de la Giardia. Y bueno, el control de infecciones en mascotas. Si tenemos mascotas en casas, especialmente perros o gatos, los domésticos, asegurar que reciban chequeos veterinarios regulares y que sigan un programa de desparasitación adecuado. También la higiene con las mascotas. Lavar nuestras manos después de tocar a nuestras mascotas o limpiar sus áreas de descanso para evitar la transmisión de estos patógenos. Y bueno, el cuidado en el manejo de las excretas. Esto también es muy importante, ya que debemos nosotros asegurarnos que las heces sean manejadas y eliminadas de manera segura para evitar la contaminación. Y la limpieza de superficie, bueno, limpia y desinfecta adecuadamente cualquier superficie que pueda haber estado en contacto con estas heces. Bueno, implementar estas medidas puede reducir significativamente el riesgo de contraer y propagar la yardiasis, protegiendo así la salud individual y comunitaria. Gracias.